esta presentación. Muchas gracias a Hugo Fattoruso, que está acá con nosotros, un poquito escondido. Y tenemos a Ringo Tielman, el bajista de OPA, que está conectado desde Los Ángeles, desde su casa, con su hija. Para empezar, les voy a leer un trocito de este libro que escribí. Los interrogatorios en Washington, D.C. fueron convocados por el senador demócrata de Alabama, John McClellan, para detener la plaga de robos en aeropuertos que asolaba al país. Ese día le tocó el turno a James B. Sheffer y a Robert F. Kudak, los cómplices de William Ricciuti, integrante de la familia criminal genovese, la que alcanzó mayor poder durante la historia de la Cosa Nostra en Estados Unidos. William Ricciuti, que también se hacía llamar Bill Rico, había nacido el 20 de julio de 1924 en Flushing, Nueva York, y comenzado su actividad criminal en la década de los 60. Ricciuti, alias Rico, era un jugador empedernido que requería de enormes sumas de dinero para satisfacer su adicción al juego en los casinos de Las Vegas, donde solía perder miles de dólares en cada visita. Sus especialidades eran las apuestas ilegales, la falsificación de cheques y todo tipo de robos. Ricciuti era, esencialmente, un ladrón y, según declaran sus cómplices Sheffer y Kudak, estaba asociado con numerosos integrantes de la mafia que son parte de las familias criminales, la mayoría de los cuales poseían pizzerías o clubes nocturnos en Nueva Jersey y Nueva York. Ricciuti es un made man, como llaman los iniciados a aquellos que se mueven en los más altos círculos de la mafia y se codean con sus líderes. Ricciuti, Sheffer y Kudak han perpetrado uno de sus mayores robos en el aeropuerto de Nueva York, John F. Kennedy, haciéndose con un botín por un valor de $21 millones. Los interrogatorios a Ricciuti no dan frutos. Ricciuti invoca la quinta enmienda en 88 ocasiones consecutivas. Sheffer y Kudak, en cambio, deciden acogerse a la nueva ley de protección de testigos y aceptan proporcionar toda la información que las autoridades les piden acerca de sus crímenes. El senador Gurney, un republicano del estado de Florida, interroga a James B. Sheffer. Señor Sheffer, usted y Ricciuti cometieron un robo de envíos certificados por un valor de $21 millones en el aeropuerto Kennedy. ¿Puede explicarnos detalladamente cómo vendió luego esos títulos robados? Responde Sheffer. Antes del robo habíamos estado cenando algo en el restaurante y club nocturno italiano Golden Charlotte de Long Island, donde Ricciuti habló con una persona a la que se refería como James, y creo que se tratara del propietario del local, ese restaurante, el Golden Charlotte. Ricciuti me informó que James le había receptado en numerosas ocasiones bonos al portador y otros bonos del Estado obtenidos durante sus robos en aeropuertos. Después de la cena, nos dirigimos al aeropuerto a probar suerte. Estacionamos el coche y nos hicimos con una camioneta, creo que de Eastern Airlines, y comenzamos a recorrer la pista. En el área de la compañía TWA, vimos que había un carro con varios sacos de correo que estaba a punto de ser cargado en un avión que iba a Boston. Buscamos el bolso del correo certificado sin saber qué podía contener, pero al palpar el bolso notamos que había algo dentro. No había nadie en la zona, ni ningún vehículo, y así fue que decidimos llevarnos los bolsos. Cuando apareció un empleado, simplemente aceleramos y nos fuimos. Pregunta el senador Gurney, ¿cómo averiguaban qué sacos contenían correo certificado? Responde Sheffer, palpábamos el saco. Así sentíamos que dentro había otro saco más. Gracias a la experiencia que habíamos acumulado, sabíamos que se trataba de correo certificado. Lo que más nos interesaba eran los cheques de viajero, de los que esta vez había una cantidad por un valor de unos $70.000, que podíamos cobrar muy fácilmente. Al día siguiente, en Nueva York, yo cobré $5.000 y Ricciuti unos $7.000, y luego él se fue a Las Vegas. Como no tenía nada que hacer el fin de semana, me llevé a mi esposa a Jamaica y quedé en encontrarme con Ricciuti el lunes siguiente para cobrar los $60.000 que todavía nos quedaban. Dejé a mi esposa en Jamaica y volví a Nueva York. Cuando llamé a Ricciuti por teléfono, ya se había ido a Las Vegas. Entonces llamé al Hotel Sands, que era donde Ricciuti solía parar, haciéndose pasar por Bill Rico. Ricciuti me dijo que me fuera de inmediato a Las Vegas, porque los cheques se estaban moviendo como pan caliente. Pregunta el senador Gurney, ¿como pan caliente? Dice Sheffer,
decir que muy rápido. Le pedí a Ricky que no cobrara mi parte y me esperara. Esa misma noche me tomé un vuelo a Los Ángeles y desde allí me fui a Vegas. Llegué al Hotel Sands a las 7 de la mañana y pregunté por Rico, que era como Ricky se hacía llamar. ¿Y qué me dijeron? Que el señor Rico ya se había vuelto a Nueva York. ¿Quiere decir entonces que lo estafó? Es probable, su señoría. Señor Sheffer, ¿puede identificar usted a este individuo en la foto que le enseña el señor Mankiewicz? Efectivamente, su señoría. El individuo de la foto es James Napoli, al que también llaman Jimmy Deneb o Jamis. Ese es el que le compra los títulos robados a Ricky. Es un traficante de títulos robados y fuimos varias veces con Ricky al restaurante que tiene en Golden Island, un restaurante italiano que también es club nocturno donde hay grupos de música que tocan. Al principio se me ordenó no acercarme a Jamis y quedarme del otro lado del estacionamiento cuando Ricky y Jamis conversaban, pero las últimas veces que fuimos al restaurante y nos sentamos a cenar, Jamis vino a saludarme y me trató con tanta deferencia que no me quedaban dudas de que el arreglo que tenía con Ricky era muy lucrativo y que me consideraba su socio. Al parecer, también se había solucionado el problema con otro intermediario que tenía Ricky, un tal Pebbles, que cuando supo que Ricky estaba tratando directamente con Jamis, sacó una navaja y le cortó el antebrazo. Ricky incluso me mostró la cicatriz, pero unos amigos suyos de Nueva Jersey se habían encargado de tranquilizarlo y así nosotros pudimos seguir adelante con nuestro negocio y seguimos nos reuniendo siempre en el Golden Chariot, el restaurante de Jamis, y ahora Jamis nos trataba como socios y siempre estábamos ahí, en el Golden Chariot. ¿Cree usted que Jamis era un miembro de la mafia?, pregunta Gurney. Dice Sheffer, por lo que decía Ricky, sin dudas estaba involucrado en el crimen organizado. Ricky solía encontrarse con él y aquella vez me dijo que iría a venderle algunos de los bonos robados al restaurante. Pregunta el senador Gurney, ¿podría decirse entonces que el Golden Chariot era su base de operaciones? Responde Sheffer, podría decirse, su señoría. Bueno, esto es toda una sorpresa, ¿verdad? Porque queríamos hablar del Grupo OPA, pero esto es una simple muestra de lo que es un gran libro y de lo que es un gran trabajo que se tomó Ana para realizar este libro. Para mí también fue una sorpresa conocerla, porque no la tenía en el radar en cuanto a lo que es la música uruguaya. Y por ahí ustedes se sorprenden con lo que es este texto en particular, pero tiene obviamente que ver con lo que es toda la historia del OPA. Tanto Ringo, que nos estará escuchando, como Hugo también saben, y nosotros sabemos también que fue un lugar de trabajo, de mucho trabajo que tuvieron ellos en Estados Unidos. Y para realizar toda esta historia de este libro, Ana realmente se tomó muchísimo trabajo, entre ellos ir hasta el Golden Chariot y ver esta mínima historia, que como digo es un gran libro, y como lo había dicho también en el inicio, que es uno de los libros que tiene mayor cantidad de páginas, 270 páginas, es un libro grande también. Son todos datos uno atrás del otro referentes a OPA. Yo como decía, no la conocía a Ana. Para los que no me conocen, además, yo también publico libros. Esto es como para empezar un tema de una llamada insólita, que venga la Pepsi a hablar bien de la Coca-Cola, pero creo que es lo mejor que tenemos los humanos y es algo buenísimo poder sumar a la actividad del otro, del que podría ser rival, y en realidad es como decían, rivales y hermanos, poder estar acá y hablar un poco de lo que más nos gusta, hablar de nuestros héroes. Es una suerte que esté Hugo acá con nosotros, está Ringo del otro lado, y me permití la licencia de que esté Osvaldo también, porque ese disco que está acá, que es una edición original de Magic Time, es un disco que en su momento Osvaldo me regaló cuando planificamos la edición de Back Home, un disco de un demo de las primeras grabaciones de OPA, y bueno, lo traemos para que Osvaldo también esté acá con nosotros. Como decía, yo a Ana no la conocía, hace un par de años más o menos se contactó conmigo justo en un momento que yo hablaba también con Hugo para hacer un libro justamente sobre los discos de OPA. Así que
nada, nos empezamos a hacer mensajes y te gané de mano. Y me ganaste de mano, pero me ahorraste un tema también, que es el trabajo de realizar. El hecho de tener los libros en la mano, cuando no están hay que hacerlos, y algunos amigos que están acá lo saben, de tantos años, entonces uno a veces se pone en el hecho de realizar esos libros. En este caso yo les agradezco a vos, sobre todo que lo hayas hecho, y que lo hayas hecho porque es un libro, también tuve la oportunidad de que Ana se contactara conmigo hace un par de meses para pasarme un borrador casi completo y decirme, bueno, me gustaría que lo miraras para ver algún dato, realmente muy poquitas cosas hubo que manejar, y después esta llamada insólita de decirme, bueno, quisiéramos que vengas a presentar, lo cual es realmente para mí un honor. Muchas gracias, no es tan insólito, me sorprende que Ángel lo vea como insólito porque, bueno, Ángel es un grandísimo conocedor de la música, no solo tiene una disquera que es Perro Andaluz, tiene también una editorial de libros sobre música, ha editado el libro de Osvaldo Fattoruso sobre toques de candombe y además es una gran pasión, es una gran pasión. Y justamente no, al leer el libro, insólito. Al leer el libro, y vamos al libro, me sentí identificado en lo que es la realización de esa pasión y de seguir a nuestros héroes. Entonces, la semana pasada conocí a Ana personalmente, porque no nos conocíamos en este mundo de WhatsApp y de llamadas, nos conocimos personalmente. Así que estuvimos no sé cuántas horas charlando al respecto de qué íbamos a hacer acá. Y para mí, presentarme acá para presentar un libro nunca lo hice, es al revés, yo estoy del otro lado del mostrador. Pero bueno, es un desafío también, y lo que le propuse a Ana es reeditar el encuentro que tuvimos la semana pasada, que por lo menos para nosotros fue muy lindo. Yo la atomicé a preguntas al respecto de todo lo que había investigado, que es muchísimo, porque es un libro que tiene muchos datos y muchas anécdotas. Y además, como esto que ella leyó ahora, que quizá para ustedes los descoloque un poco, es un puntito más de lo que es toda la historia de OPA. Así que lo que me apunté fueron 6 o 7 preguntitas, como hacer una especie de entrevista, reeditando lo que fue el encuentro entre nosotros. A mí me gustaría que entonces, en principio, que expliques o que nos cuentes la llegada al libro, finalmente, con Gustavo Verdecio y el encuentro y cómo surgió el hecho de hacer este libro. ¿Cómo nace este proyecto? ¿Verdad? Bueno, como te contaba el otro día, reeditando, como decís, nuestro encuentro, este proyecto nace porque existe de antemano una colección que es creada por Gustavo Verdecio, un amigo de larga data mío, casi de la adolescencia diría, y por la editorial Estuario, ¿verdad? Entonces, en el marco de esta colección, como quizás muchos de ustedes sepan, se cuentan historias de discos. O sea, cada autor tiene la libertad de contar ese disco como mejor le parezca. Y en un encuentro con Gustavo, el director de la colección, conversamos sobre el asunto. Me había parecido atractiva esta idea de la colección, a pesar de que es una idea tomada de una colección que existe en Inglaterra, ¿verdad? De todas maneras, nuestra versión uruguaya me pareció igualmente atractiva, y en esa conversación Gustavo me invitó a escribir uno de estos volúmenes. Ante esta invitación tenía que elegir un disco para escribir sobre él. Y me vino a la mente un viejo recuerdo que tenía y sigo teniendo, de un cassette que me acompañó cuando me fui del país la primera vez hace muchos años. Me fui para Alemania y recuerdo haberme llevado un cassette de OPA que tenía los 2 discos de OPA, uno de un lado, otro del otro, como se usaba en aquel entonces con los cassettes. Y de ahí nace este libro, de ese vínculo emocional con ese cassette. De ahí nace el vínculo emocional que tengo con esos 2 discos de OPA, y de ahí nace el proyecto del libro. Fue un proyecto que se prolongó, sí, muchísimo,
que me llevó muchísimo tiempo también por otras cuestiones que no vienen al caso, personales, de la vida, la pandemia, de todo un poco, y bueno, que recientemente ha visto la luz. Bueno, el libro realmente está muy bien escrito. Ana es cineasta, es traductora también, es redactora, y lo que más me sorprendió, lo bien escrito que está el libro, que yo lo encuentro, no voy a analizar el libro en sí, no es mi lugar, por ahí hay gente más capacitada acá, pero el libro tiene, veo como 3 ejes en la estructura de lo que es la escritura del libro, porque tiene por un lado lo que es el marco en el que se sitúan los personajes, en el tiempo, el lugar, la historia propia de lo que es el grupo de OPA, y aparte hay puntitos de la historia personal. Y ella tiene como un eje también, como un concepto del exilio, o sea, estamos hablando de 3 chiquilines que se fueron para Estados Unidos a tratar de hacerse la América real. Primero Ringo se fue, después llamó a sus amigos a trabajar con él, siendo muy jóvenes, eran veinteañeros. Estamos hablando que cuando los discos de OPA salieron, recién estaban en los 30 años, 30 y pocos años, jugando ni siquiera. Y Ana también tuvo su exilio, ella vive en Alemania, ahora está acá, bueno, vive viajando, y ella enfoca ese tema también dentro de estos 3 ejes que tiene el libro, y que es, como digo, un libro realmente fantástico y denso en toda la escritura. Cuando yo lo tomé por primera vez y en el apremio de tener que revisarlo para ver algún posible error o lo que fuera, yo lo leí por arriba, que además estamos acostumbrados en estos tiempos de leer por arriba. Pero ella me dijo después, bien, léelo, cuando puedas léelo todo, y lo leí todo. Y ahí es donde toma carne, por ejemplo, lo que leyó ella y muchas otras cosas que remiten a que el libro hay que leerlo en profundidad, porque tiene muchos datos y es un libro muy comprometido. Es muy responsable el trabajo que hizo Ana para tomarse una historia hablando de un disco. Hace un ratito nomás, hablando acá con Hugo, él nos dijo acá, si soy yo, son 2 páginas, hola y chao. Sin embargo, tiene un libro que son, como dije al principio, 270 páginas, o sea, hay mucho para leer. Les recomiendo que se sumerjan directamente en el libro, porque como comenté, tiene como 3 ejes que van girando. La parte personal es un poquito, son unas pinceladas que tiene, pero es justamente la parte que ella entrega de sí dentro de lo que es un trabajo de historia. No los asustes. No los asusto para nada, al contrario, quiero que se vayan acá todos comprando el libro, que se lo lleven. Me parece que estás asustando a los en absoluto. Con eso de la densidad y todo eso. Para nada. Hay algo de cierto, claro que sí. Es que hablando el otro día, justamente Gustavo Verdecio le apuntó de que redujera un poco en algunos casos tanta información, porque había mucha información, que era lo que ahora quería comentar un poco más. El trabajo de OPA y por qué por ahí nosotros lo tenemos dentro nuestro, estos discos, estas músicas, y después con todos los trabajos siguientes. Estos 3 chiquilines, como decía, se fueron a Estados Unidos como músicos profesionales, realmente músicos profesionales. Hay datos que lo van a ver a lo largo del libro, algunas cosas ya las venimos repitiendo de toda la vida, que conocemos. Cuando Hugo y Osvaldo fueron a Estados Unidos y se encontraron con Ringo tocaba el piano en ese momento, y Hugo le dijo, deja el piano, lo toco yo, vos tocas el bajo. Y todos lo hicieron de manera maravillosa, ese trabajo. Escuchamos los discos de OPA y el bajo de Ringo es monumental. Arriba de toda la música se sostiene firmemente gracias al bajo de Ringo, y es lo que nosotros tenemos siempre vibrando cuando escuchamos una y otra vez los discos de tanto Golden Wind como Magic Time, que es de lo que estamos hablando. Pero claro, ellos eran músicos profesionales que hacían los temas del momento, trabajando varias pasadas en el Golden Chariot y en otros
clubes para divertir a la gente. Hay un dato que es increíble acá de lo que comentaba, no voy a spoilear mucho, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, es encontrar gente que habla el día de hoy del Golden Chariot y de ese conjunto que hacían los temas de los Beatles, sí, que cerraban los ojos y pensaban que eran los Beatles, y eran ellos tres, solos. Sí, eso es increíble. Eso fue, bueno, uno de los tantos aspectos bastante conmovedores con los que uno se encuentra durante estas investigaciones. Intenté buscar espectadores de aquel entonces, gente que hubiera estado ahí en este Golden Chariot, no para vender cheques robados, sino para ir a pasar una linda noche, una cena, a escuchar música. Y con bastante trabajo, porque eso tardó, aparecieron varias de estas personas. Dos hombres y una mujer que recordaban con grandísima claridad lo que habían disfrutado de aquellos toques en el restaurante en aquellos años, en los años 70. Incluso comienzo este hilo al conectarme a través de un foro de Nueva York de lugares ya desaparecidos con una pareja que intercambia sus impresiones sobre aquel grupo que no recordaban cómo se llamaban, ni sabían muy bien quiénes eran. Además, hay algo muy lindo que es cómo estas personas descubren de pronto que son uruguayos, y Uruguay no les dice nada, es un lugar prácticamente desconocido, pero lo que sí les llega son esas interpretaciones de Hugo, Osvaldo y Ringo, que los emocionan y que hacen que vuelvan una y otra vez a ese restaurante. Hablan de muchas cosas del restaurante, algo que también es muy lindo, reconstruir cómo era, los tragos, cómo se debían vestir, y siempre vuelven a la calidad de lo que eran esas interpretaciones que quedan en sus recuerdos de juventud, ¿verdad? Porque se trata de personas mayores a esta altura. Entonces sí, ese es un pequeño capítulo del libro también. O sea, rescatar a estos espectadores de aquel entonces muy anónimos que aquí cobran un poquito de vida. Pero muchos datos, como decíamos anteriormente, para que después lo importante es la vida como artistas, porque ellos tenían mucho trabajo como músicos profesionales, pero también eran artistas, también tenían su corazón, tenían sus músicas, y ellos buscaron de hacer algo diferente. Después la historia marca todo que Ayrton Moreira los conoció, ese efecto mariposa que dio que después se transformara en el grupo de acompañamiento, luego la realización de los discos, luego lo que ya todos sabemos de la historia, de la apropiación indebida de repente de los derechos de autor, que no vamos a hablar exactamente de eso, pero sí que marca el trabajo de investigación de Ana, que hay todo un capítulo al respecto de lo que es ese punto en particular y lo que son los derechos de autor, y que a mí me ha llamado la atención y que está todo acá. O sea, hay muchísima información y muchísimo material, y con un respeto. Bueno, es increíble. un tema, a ver, no se trataba de no dejar ningún tema afuera, pero sí de incluir todos los temas y todos los aspectos que de alguna manera tenían que ver con la génesis de este disco. Como les decía, ¿no? En la colección los autores tenemos la libertad de contar ese disco como queramos. Esto es algo que, bueno, una libertad que nos da tanto el director como la editorial. Otros autores han enfocado sus relatos de una manera completamente diferente. A mí me interesó muy especialmente analizar todos esos aspectos que, por un lado, que hacen que ese disco nazca, porque hay miles de factores que lo hacen. Y luego, algunos otros aspectos que se desencadenan a través de la existencia de este disco. Este es uno de los puntos, como el que está mencionando Ángel, del asunto de los derechos de autor. Es un asunto que cuando uno se dedica a producir arte tiene una incidencia muy importante en nuestras vidas. Entonces, aunque sea es un poco amargo, ¿verdad? Es un poco feo, sobre todo cuando pasan cosas que
que nos pueden hacer sentir estafados, robados, burlados, cuando se ha confiado en otra persona y bueno, esa persona no ha respondido como esperábamos, se ha, como dijiste, apropiado de pronto, pero es algo muy central en la vida de un creador, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció importante incluirlo y además incluirlo de la manera más esclarecedora que yo pude conseguir a través de una investigación que me llevó a Alemania. Como vivo también en Alemania, tuve más facilidades para investigar acerca de ese punto, ¿no? O sea, qué había pasado con ese famoso tema en Alemania, que es donde el tema explota y bueno, no voy a spoilear todo. No, la gente se tiene que comprar el libro y se lo tiene que llevar y leerlo en su casa. Pero es un aspecto muy importante que tiene muchísimo que ver con la creación. Y hablando de creación y hablando específicamente de la música, también hay un punto que es como un libro aparte dentro del libro, que es el tema del candombe, o sea, Sí. que es donde me comentaba ella que Gustavo Verdecio dijo, bueno, hagamos otro libro en todo caso, porque Sí, tuve que achicar un poco. Claro, porque claro, es el abordaje del candombe que es lo presente digo, en la música de OPA. Pero otro punto, por ejemplo, es otra perlita, dentro de lo que es el trío básico de Ringo, Hugo y Osvaldo, en el caso de Magic Time todos sabemos que se dio el encuentro con Rubén Rada, que además participó especialmente como co-compositor junto con Hugo. Pero además tocaban otros músicos. En el caso de este disco, de Magic Time, aparece un chiquilín de 25 años norteamericano, guitarrista que se llama Barry Finnerty. Y tiene en algunos temas un lugar fundamental. Sí. Que no voy a leer nada en el libro, pero yo recuerdo perfectamente que comenta Ringo que había que pararlo al chiquilín porque tocaba tanto que le decían, pará, no toques más, tocaba muchísimo. Y era un chiquilín de 25 años. Menos. Dentro Sí. del testigo. Bueno, Sí. Ana contactó con él también, o sea, también está en la palabra de él. Bueno, a ver, quiero hacer una salvedad acá, que por ejemplo este contacto con Barry, a quien por supuesto yo podría haber contactado solo por verlo en los créditos del disco, pero surge de mis larguísimas charlas con el queridísimo Ringo, que es el que me ha contado todo tipo de anécdotas de la grabación, de la vida en Estados Unidos, con una memoria fantástica y bueno, con una gracia siempre increíble. Y lo que me cuenta Ringo sobre Barry en aquel momento es que este Barry justamente en aquel momento era un gurí, ¿verdad? Y que estaba con la mamá el día de la grabación. Entonces, esto me da como más ganas de ponerme en contacto con él cuando ya es un hombre hecho y derecho, un músico famosísimo, muy reconocido, con una larga trayectoria, y tenerlo en ese momento casi adolescente, sus primeros pasos en la música, en la grabación de Magic Time, y tenerlo también un poco en el hoy, ¿no? Con sus propias reflexiones. Sí. El libro se basa sobre Magic Time, obviamente, pero como vimos, hay toda una historia anterior y una historia posterior también. Están presentes los únicos 3 conciertos, increíblemente, que este grupo dio, ¿verdad? En Cineplaza, el Teatro Verano y el maravilloso concierto del Teatro Solís, que fue increíble y que, bueno, vayan a YouTube, que afortunadamente ese concierto sí, está en YouTube, sí, del año 2005, sí. Yo lo más que recomiendo es justamente que vayan y le digan a todos los amigos, primero se compran el libro, lo llevan, lo leen, y después seguramente lo van a recomendar. Y cerrando esta primera parte, porque después por suerte tenemos a Hugo aquí y tenemos a Ringo desde allá, que ahora lo vamos a traer hasta acá. Por ahí le quieren hacer alguna pregunta. Quiero cerrar esta primera parte simplemente con lo que dice Hugo al final de todo, a mí me encantó esto. Sí. Es Fatoruso post scriptum. Y dice el maestro Fatoruso: hace unos años que me quedé tranquilo.
pero todavía tengo muchas cosas para hacer, estoy estudiando. Tengo tanto para hacer y para dejar grabado que estoy estudiando otras cosas, ¿viste? Siempre estás lejos de ser bueno, siempre estás atrasado, siempre tenés que mejorar multiplicado por millones. Yo siempre estoy lejos de ser bueno. Imagínate cómo estaba hace 40 años. Y no llegás nunca a nada, tenés que romperte el traste. Esa llegada es insondable. Está en el fondo del firmamento. Ufa, Toulouse. Son las palabras de Hugo durante nuestra entrevista para este libro, que quise incluir. Son muy bellas, son muy certeras y quise incluir al final de este libro. Y bueno, con esto creo que podemos conectarnos ahora con Ringo Tielman, que está mirándonos acá, y si quieren preguntarle algo, si le queremos pedir que nos cuente algo. Hugo, no sé si querés conversar con Ringo, acercarte. A ver. Amigo Ringo Tielman. Ringo, ¿prendieron el micrófono? Yo, sí. Ahora sí. Digo, pero sí. Gracias por estar acá con nosotros, Ringo. Y gracias A ver por... si lo ven, gracias. a ver si lo ven a Hugo. ¿Lo ven a Hugo? ¿Lo ves a Hugo? No lo veo. Vamos acá. ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Cómo estás, guacho? Todo bien, ¿y vos? ¡Qué emoción, loco! ¡Qué emoción! ¿Viste lo que hicieron? De ver. ¿Viste lo que hicieron? Divino, divino. Divino. ¡Ah! ¡Qué emoción, ¿no? ¡Ah! ¡Uf! Fuertes. Bueno, Hace años que venimos conversando con Ringo. Es un momento muy emocionante, creo. Para mí lo es, y bueno, sin duda para Ringo también, después de años charlando, dándome entrevistas. Nos vimos el año pasado en Montevideo, y este libro que no llegaba, bueno, por fin llegó. ¿Qué? Decime. Qué divino, qué linda historia, ¿no? Todo, ¿no? Pero vos te portás bien, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo decís? ¿Te portás bien? Yo me porto bien, ¿y vos, Qué divino. no sé si alguien quiere aprovechar que tenemos la suerte de tener estos dos maestros acá. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿qué tal? ¿Esperaban que esto sucediera, que alguien escribiera sobre esta historia, volver a hablar sobre eso para poder contarlo en masa? ¿En algún momento lo pensaron? No, la verdad que no, me sorprende la importancia que le han dado a un trabajo nuestro. Me sorprende. La misma pregunta también para Ringo. No, la verdad es una sorpresa grandísima y muy agradable, por cierto, ¿no? Y bueno, y esta sorpresa que me dieron con Hugo acá ya está muy fuerte, ya. Está muy fuerte. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué tal? Decime. ¿Quién te puso Ringo a vos? Eduño, ¿no? Eduño Gelpi. Eduño Gelpi, guitarrista de Pop Club, sí. Esto, 10 años antes de Ringo, el gran famoso Ringo Starr. A él ya le decía Ringo, se puso este guitarrista uruguayo, Eduño Gelpi, con quien tocamos mucho, guitarrista del Hot Club. Así que el Ringo de Ringo hace rato. Hace muchos años. Sí, Ringo de rato, sí. Porque decía que caminaba como Johnny Ringo, el cowboy, ¿verdad? Claro, las películas de las matinés que veíamos en el barrio, siempre había una de cowboys y había uno que le decían Ringo, mataba a todo el mundo.
Y caminaba, y el Hugo, bueno, el Ringo caminaba como el Ringo de la película, que era de Hollywood. Exacto. Sí, pero no estaba Hollywood, ahora está en Los Ángeles. Claro, porque quizás la gente no sabe que Ringo se llama Hugo. Se llama Hugo. Hugo Horacio Bierman, ¿verdad? Sí. Bueno, pero Hugo hay uno solo. Hugo Faltonuso, yo soy Ringo. De Hugo hay uno solo. Qué divino, ¿eh? Pueden ver, está Geraldine Sí. también, la hija de Ringo. ¿Por qué no nos muestran los discos? Y atrás se ven Estoy las acá subido, Genial. te adoro. Pueden observar la decoración del living de la familia Bellman en Los Ángeles. Ahí están todos los discos, ¿no? Empezando por Golden Wings, Magic Time, Opa Back Home y después Fingers. Y ahí está el famoso bajo, ¿no? No lo de los vemos. discos. Está justo atrás. ¿Lo ven? Sí, sí, acá está a la mano izquierda, papá. No sé si Ah, lo yo no lo ven. llego a ver. Sí, Ahí porque está el bajo. sí. Sí, el viejo Fender. Este es el mismo este es el que llevas a todas partes, ¿verdad? Pues, ¿cómo? Este lo llevas a todas partes, Ringo, ¿no? Ah, no, él ya anda conmigo por todas partes. Sí. Pero yo el Golden Wings, hay mucho Rickenbacker también. ¿Te acuerdas, Hugo? Pero después todo con Fender. Sí, el bajito. El baby. ¿Y no ¿Qué más? no te hiciste problema cuando Hugo te dijo, dejá que yo toco el piano en su momento? ¿No te hiciste ningún problema? Pero también es un abusador. Oye, por supuesto que teníamos que cambiar. Eso lo oíme. Se tocaba todo. ¿Qué querés? Qué grande. Pero eso, pero mira que con Hugo arranca que teníamos 12, 13 años. ¿No? Teníamos un dúo con un baterista que yo lo cuento ahí, de Cosito era no sé quién. ¿Te acordás, Hugo? Sí, claro. Y después fuimos a tocar un lugar en Montevideo, que yo también lo cuento en el ave. Éramos nosotros y 400 percusionistas para entrar gratis al baile. Una cosa bárbara. No, pasamos momentos divinos. Bueno, toda la vida. Momentos divinos, muy compañeros. Y con Osvaldo también, ¿no? Por supuesto. ¿No? Sí. Siempre los tres juntos para arriba y para abajo. ¿Cómo se conocen? Eso iba a preguntar, ¿se acuerdan exactamente cómo se conocieron? Porque cuando charlamos con Ringo, del momento, mucho no te acordabas. Te acordabas que habían tocado, habían en Montevideo, básquetbol. Bueno, yo, Pero acá hay un espectador que también quiere saber cómo se conocieron, ¿se acuerdan? En la calle Justicia había un cambio del señor Tirelli. Este señor fue el que dijo que teníamos que tocar juntos y así lo hicimos, ensayamos, ni sé lo que tocábamos. En el club, en el Montevideo Basketball Club, en la calle Justicia, entre Marcín García y Cuñán Pirú. exacto. El señor Tirelli le puso el nombre al grupo, la pandilla juvenil del Montevideo Basketball Club. Pasaba una camioneta con los parlantes por el barrio, va a tocar no sé cuánto este y el otro. Yo decía, y tocaba también, se nos unió, lo digo cariñosamente, porque todo el mundo se lo decía, el negro Cirilo y su hermano, el negro Rock and Roll. Tremendo personaje. Sí. Así andaba, y vivíamos uno del otro a 3 cuadras. Ringo, 3 cuadras. en Justicia, entre Oco y Nueva Palmera, y Osvaldo y yo en Justicia y Lima, en la esquina casi. Así que ahí arrancamos. Sí. Pero pero- era muy futbolero, ¿no? Él sí, yo, cero.
¿De qué decís? Futbolero, dice que son futboleros. Ah, sí, sí. Yo soy. Sigo siendo. Sí. Bueno, yo estoy pasando acá un momento difícil, así que No, está bien. te mando está un bien. beso. No, gracias. No. No, por favor. Pero porque, bueno, si tienen alguna pregunta, nosotros queremos darles una sorpresita a toda la gente acá, un regalito. Bueno, sí, una pequeña sorpresa. Una pequeña sorpresa más. Sí. Porque en general, cuando hay eventos de este tipo, siempre hay algún momento musical, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos un momento musical que hemos conseguido hace poco. Espero que Ringo lo pueda ver también. Ajá, a ver. Bueno, arranco. Jaime no pudo venir, manda saludos para todos. Pidió que no se viera, pero no lo pudimos cortar. Oye, te quedaste ahí, no te ibas a ir, ¿no? Te quedaste con ese anillo que mostraron ahí, es impresionante. ¿Lo oís? No se puede más. Están todos jovencitos. Te digo que te quedaste ahí, porque es impresionante eso. No se puede más. No se puede más.
cómo, que Pero vamos a recuperar, hay como una vamos hora a más o menos del programa con sí. las imágenes como se ven, por supuesto, pero Muchas Sí, gracias. es un rescate, es un rescate. Pero- ¿Eso es la primera noche o la segunda noche? Creo que es la primera noche. No, es la segunda. Creo que es la Porque primera. porque está Jaime. No, claro, pero Jaime no canta acá, canta en la segunda. Ah, bien. Ah, no, yo por la cuerda porque una de las noches tocó gente de 40. De 40. Acá era Encina, Alvarito Sala, tambor repique, Popov, el tambor chino Ajá. y el hurón en tambor piano. Jaime Claro. aparece como Pero en el coro al entonces dije, final. no, pero que venga 40 también. Claro. Y Y al otro día era. pienso que, nada, capaz que fue la primera vez que tocaron juntos Guareña, sí, ¿no? 40 encima. Pero va. Tremendo. Esa cuerda ahí no se puede creer. Alvarito Sala. Amigos, muchas gracias por Gracias a venir. ustedes, por favor. Gracias Ana por el libro. Gracias a ustedes. Gracias Hugo por la música. Gracias Ringo por la música, por estar con Gracias a nosotros ustedes, acá. Un honor. Ugacho. Ah, no, no, no.